Pioneer hay que puntualizar de que una Pioneer tiene muy buen sonido, pero es antigua. Entonces esta Pioneer viene sin Bluetooth, solamente con lector de CD. Lee CD y tiene dos auxiliares. Entonces, ¿qué he querido hacer con esta radio? Sacarlo su lector, que ya no se utiliza, lee CD, solamente CD, MP3. Y mucho aparato, ¿para qué tanto? Entonces, para actualizar nuestra radio, para que estemos actualizados con el Bluetooth, porque como les digo, no quiero botar esta radio porque tiene muy buen sonido, me mueve un bajo, entonces ¿para qué la voy a botar si puedo actualizarla? ¿Cómo lo actualicé? Con un pequeño Bluetooth, que ahora se los muestro. Lo he colocado aquí, este Bluetooth. Ya, este Bluetooth lo consiguen de cualquier página de ventas por internet, eBay o AliExpress. Este Bluetooth se alimenta con 5 voltios, 1 ampere. Tiene dos salidas. Él tiene un amplificadorcito, pero mueve unos parlantes chiquititos. Entonces yo, para que me funcione aquí en mi radio, la he puesto en el auxiliar que tiene, en el auxiliar número 2, su salida de audio, para que salga en la salida del audio de la radio, en el auxiliar. ¿Cómo lo alimenté? Como se alimenta él con 5 voltios y 1 ampere, le he puesto un regulador de voltaje, el 7805. Cualquier 7805 me regula de 12 o cualquier voltaje a 5 voltios. Entonces esto lo saco desde aquí de alimento, de la misma alimentación de la batería, pero los 12 voltios no los saco directos, sino los saco desde su alimentación que tiene la radio, System Control Remote o Control Remote, para que de aquí yo pueda prender y apagar la radio y el Bluetooth no quede prendido, activado, sino que cuando yo prenda la radio se prenda también el Bluetooth, y entonces ahí puede utilizar. Es sencillo, queda todo el espacio hueco de donde iba el lector, y aproveché una basecita ahí, lo emperné. También aquí aproveché y lo emperné el reguladorcito de voltaje, este transistorcito de 5 voltios que me transforma 5 voltios. Entonces la conexión es sencilla, pueden, si no saben la conexión, pueden buscar en cualquier otro tutorial de YouTube. Me alimento con 12 voltios y sale con 5 voltios, 1 ampere, que es lo que necesita este Bluetooth. Aquí está el Bluetooth. Ahorita se lo voy a dejar también en la descripción el modelo de Bluetooth, porque pueden utilizar cualquier tipo de Bluetooth, pero yo he utilizado este Bluetoothcito de aquí, que apaga y enciende con el power. Entonces vamos a probarlo. Ahí está, auxiliar, y también se activa el Bluetooth, queda activado. Obviamente también sirve mi radio. Vamos a seleccionar una. En esa labranza hay dos cosas que son importantes. Una, si Ahí está la radio. La radio funciona normal, solo que ya tengo un Bluetooth, porque esta no tiene Bluetooth. Tengo en el auxiliar, está mi Bluetooth. Ya, entonces vamos a probar el Bluetooth, a ver cómo es que funciona. Vamos a cortar un ratito el video para poder mostrar el Bluetooth.